Y entonces dije, bueno, voy a hablar de la salvación del ladrón en la cruz. Y el Señor dijo, no, vas a hablar de la conversión del ladrón en la cruz. Porque la salvación ya es un hecho, pero la conversión es un milagro. Y vamos a demostrar por qué la conversión es un milagro. Y por qué la conversión tiene que actuar de una manera tan profunda que cambie radicalmente a una persona. El título es, acuérdate de mí en tu reino. Pero el título más largo es, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vamos a ir para ello al Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Vamos a centrarnos un poco. Hace unos meses pasamos lo que los judíos llaman, o lo que el mundo llama la Pascua. Todos conocemos lo que pasó en ese tiempo. Y mientras meditaba en ello, para sacar material, el Señor Jesús también me fue guiando hacia unos estudios que ya estaban hace mucho, de un anciano que tenía un conocimiento y había hecho un mensaje a través de la Pascua, a través de todo lo que el Señor Jesús había pasado. Así que puedo decir que fui de una manera enriquecido en Cristo Jesús en este tema. Quiero que vayamos justo en el momento de la crucifixión de Jesús, a partir del 33, 23-33, y dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea que hasta acá no están diciendo que eran dos malhechores. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Bueno, esa era la gente. Y ahora viene, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiéndole el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vamos a entrar un poco al contexto de la historia. Estamos hablando que es la primavera del año 2030 a.C. Ustedes saben que hay 4 años, aproximadamente de 4 y 5 años, que están mal ubicados. Por eso, si bien Jesús posiblemente murió a los 33 años, nosotros estamos ubicados entre 29 y 30 después de Cristo. Entre 29 y 30 después de Cristo. Es la primavera del año 29 o 30 después de Cristo. Y más o menos hablamos que Jesús a las 9 de la mañana fue crucificado y estuvo hasta las 3 de la tarde donde murió. Acuérdense que hubo alrededor de un espacio de oscuridad como de 3 horas. Muere Jesús y de ahí pasa casi 1 hora y cuarto hasta que lo bajan de la cruz y lo bajan apresuradamente. Ustedes saben que estuvo ahí José de Arimatea y otros ayudantes para bajarle por 2 cuestiones. Una, porque estaban muy consternados por lo que había pasado con Cristo y no quería que el cuerpo de Cristo sea de alguna manera vituperado, o sea de alguna forma violentado o deshonrado. Y segundo, porque se acercaba la Pascua. El día judío, acuérdense que comenzaba a partir de las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde. Ellos por eso tienen tarde y mañana. El día comenzaba a las 6 de la tarde, de ahí tenían tarde y mañana, hasta el otro día a las 6 de la tarde. Entonces tenían que bajarlo de la cruz para que no empiece la Pascua con un hombre clavado en el madero, porque la ley decía que el hombre clavado en el madero era maldito. Y ellos no querían que su Pascua se ensucie y sobre todo que ese revuelo tan grande que había armado la crucifixión de Jesús se extendiese más allá de sus límites. 2 naciones están involucradas acá, judíos y romanos. 2 naciones, uno que no querían a Jesús como Mesías y los romanos
que no querían a Cristo como rey, porque ya estaba gobernando Poncio Pilato, porque para los romanos el César era su rey. Así que esto confluía ahí. Y por detrás de eso una sedición que había sido aplacada brutalmente con la muerte y con la muerte de Cristo Jesús, pero anteriormente con el castigo y con todo lo que le sucedió. Termina la cena, se va a orar, cerca de las 2:30, 3 de la mañana lo atrapan y de ahí van al patio del sumo sacerdote, luego lo llevan ante Pilato, luego lo llevan ante Herodes, vuelve a Pilato. Así que hablamos de un Jesús que no durmió, y de ahí vienen los castigos, el vituperio, las apaleadas, las escupidas, arrancada de barba, pegada de palo y todo lo que padeció hasta el momento en que fue crucificado. Y este anciano dice que había un cierto teatro en todo esto. Una de las partes teatrales, una de las partes comediantes era el momento de la burla. ¿Cómo se burlaban de Cristo Jesús? Hay una burla, hay una comedia, una acción comediante, porque no lo decían en serio. Sabían de que un hombre de tal magnitud, castigado de tal forma, no podía bajarse de la cruz. Pero si ese Cristo que baje de la cruz, y lo vituperaban y lo insultaban, y también estaban metidos en esa burla los fariseos, los saduceos y muchos judíos estaban vituperando a Cristo Jesús. Pero fíjense ustedes también que había dos ladrones. Y aquí está la razón. Dice que uno le insultaba y el otro le dijo, lo reprendió. La palabra griega reprender fue una reprensión fuerte. Pero si nosotros vamos ahora a Mateo 27, vamos a Mateo 27 un rato al Evangelio de Mateo, a Mateo 27. Mateo 27, 42, 44. Vemos que le estaban escarneciendo. Dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Los ladrones que estaban crucificados con él le injuriaban. Y acá hablamos de los dos. Lucas dice que uno le injuriaba y el otro le recriminó. Y lo mismo dice Marcos 15:32. Hablan que los dos ladrones también se habían prendido en ese teatro de burlarse de Cristo Jesús. Los dos ladrones estaban burlando de Cristo Jesús clavado en la cruz. O sea que tenemos el contexto de la historia ya un poco más clara. El horario en que Jesús fue crucificado, los dos ladrones, uno a la izquierda y el otro a la derecha, y los dos estaban injuriándole. Los dos estaban allí insultando a Cristo Jesús y pidiendo también, si eres el Cristo, sálvate, sálvanos a nosotros mismos. Están en esa condición bastante aberrante de insulto, de injuria, aún estando en la misma crucifixión, y a la verdad ellos lo merecían, porque merecían ese castigo. Eran sediciosos, ladrones, posiblemente con algún gran prontuario de violación, acoso. O sea, no estaban allí por ser simplemente infractores de la ley común, sino estaban porque habían infringido la ley, violentado, y con ese hecho deberían ser crucificados, y fueron crucificados con Cristo Jesús. Ahora tenemos este contexto. Ahora vemos lo que está pasando delante de nuestros ojos. Hubiese querido que Mateo, Marcos o Juan también hubiesen hablado de esta situación que habla Lucas. ¿Quién le contó a Lucas lo que el ladrón en la cruz hizo? Escuchen, estaba Juan allí, estaba María, había otros que no habían escapado, o sea, que estaban junto al pie de la cruz. Los demás discípulos todos estuvieron esparcidos. ¿Quién contó lo que pasó? Bueno, Jesús durante los 40 días que apareció puede haberles contado lo que pasó, pero ¿por qué Mateo no lo puso? ¿Por qué fue tan irrelevante esta noticia?
Bueno, no hay otro discípulo que haya escrito aparte de Mateo y Juan, que son los apóstoles que escribieron el Evangelio. Y Juan tampoco habla nada en absoluto de esto. Marcos no está contado entre los apóstoles, pero es el primer Evangelio que se escribió básicamente y que se pudo repartir hacia todas las naciones y todos los pueblos de esa época, escrito en griego. Tampoco nos habla en el contexto de que el ladrón dijo tal o cual cosa o se arrepintió, le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿De dónde sacó Lucas esto? Bueno, fíjese usted también que Lucas fue un asistente fiel de Pablo. Así que Pablo lo sabía y se lo contó. No vemos a Pablo tampoco haciendo ninguna acotación de esto en ninguna de sus cartas. Conoció a Santiago también. No hay nada en Santiago. Judas, nadie. A través del Nuevo Testamento habla de lo que pasó al ladrón en la cruz. Así que podemos suponer que esto es un hecho que llegó a Lucas a través de lo que Jesús había hablado durante los 40 días, que otros que escribieron el Evangelio obviaron esto de alguna forma, o se perdió entre los escritos que ya estaban en el Evangelio de Mateo, porque no vemos tampoco a nadie con el tiempo corregir esto, sino que todos damos por hecho que esto sucedió, y sí sucedió. Pero más allá de lo que haya pasado, si es verdad o no, tenemos la palabra fiel de que es verdad. Entonces, ya sabiendo de que nadie puede de alguna manera poner en tela de juicio lo que pasó en la cruz con el ladrón, nos metemos entonces de lleno a esta historia. Hay una injuria profunda de los malhechores. Hay malhechores que el malhechor está tanto en la misma condición como en una situación de muerte. Ellos no van a vivir. Ellos no creen en Cristo Jesús. Son judíos. Por tanto, también conocen la ley. Ellos saben que están allí porque infringieron la ley. Ellos saben que están allí porque son merecedores de este castigo. Ellos le dicen a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero Jesús está en la cruz y no se va a salvar a sí mismo porque tiene que salvarnos a nosotros. No entendieron, no se entiende en ninguna posición que un hombre, teniendo el poder que tiene Cristo Jesús, no se haya bajado de esa cruz. Estábamos en medio de la Pascua, estamos en medio de un tiempo importante para los judíos. Mucha gente en Jerusalén, mucha gente que estaba allí, y no todos estuvieron en el momento de la crucifixión, porque ver pasar a alguien que iba a ser crucificado era ver pasar a un hombre maldecido, un hombre que iba hacia su cadalso. Así que toda la gente que estaba allí, no es que estaba todo atento a lo que pasaba en ese momento. Hubo mucha gente, sí, que estuvo involucrada. Pero fíjense, dice que Simón de Cirene pasaba por allí y no se volvió a seguir. Él pasaba, no tenía ninguna intención de seguir a la multitud o ver si, bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando, sigo hasta la crucifixión, nada. Sin embargo, lo agarran a él. Así como Simón de Cirene, mucha gente estaba allí. A ver, yo una vuelta fui al banco aquí de la ciudad y bajaban un ladrón esposado del camión de los presos. Debe ser para hacer algún trámite bancario. Y nadie se detuvo a pensar y ir detrás del ladrón para ver qué hacía el ladrón. Era un ladrón que bajó esposado. Lo mismo pasó en el hospital. Bajaron 2 esposados que se iban a hacer atender allí. Los bajaron los guardiacárceles del camión que tienen ellos, donde llevan a los presos, para que se hagan atender en el hospital. Y nadie esperó que se atiendan ni preguntó. Todos pasamos desapercibidos. A nadie le dijeron: vení vos, ponete a la esposa y llevarlo a él como Simón de Cirene, para nada. Bueno, así también. Era importante. Cuando todos prestaron atención, cuando todos se comenzaron a consternar, fue cuando hubo 3 horas aproximadas de oscuridad. Quiero que volvamos al Evangelio de Lucas 23:42. Si juntamos la historia de todos los evangelios, los 2 ladrones
estaban insultando a Jesús. ¿Qué pasó? Que el otro se dio vuelta. Y uno de los malhechores, dice el 39, que estaba colgado, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? ¿Qué pasó? Este ladrón, ¿en qué momento se dio vuelta? Muchos dicen, bueno, vemos a Jesús perdonando al ladrón amorosamente y dándole la posibilidad de entrar al reino de los cielos. No es tan fácil. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó en ese silencio? Está injuriando, está de pronto insultando a Cristo Jesús, está en la misma condición que el otro, está clavado en el mismo cadalso, y entonces sucede algo. Entonces hay un minuto de silencio. Entonces comienza a entender. Entonces comienza a entender todo eso por lo poco que él había aprendido cuando era judío. Entonces se da cuenta. Y entonces se convierte. ¿Qué pasó allí? Solamente un milagro. ¿Quién le hizo entender a él que ese hombre que hace unas cuantas horas estaba insultando, injuriando, de pronto es el Mesías? De pronto es el Hijo de Dios. De pronto es el justo que está clavado en la cruz mientras ellos merecen estar en la condenación. Es el milagro del Evangelio y de la salvación. Ustedes dirán, no puede ser tanto así, es el perdón de Cristo, para nada. No, las conversiones no ocurren así. ¿Quieren que veamos otro milagro parecido al del ladrón de la cruz? Pablo cayéndose en Damasco. Solo una luz pudo alumbrar el momento de vida que le quedaba al ladrón, así como a Pablo lo tiró del caballo. Y Pablo cayó e hizo un giro. Después de estar en esa casa, después que se le cayeron las escamas de los ojos, después que pudo ver, dice que ahí nomás predicaba el Evangelio. Así que el ladrón de la cruz sufrió el mismo sentimiento, la misma sensación. El Espíritu hizo un milagro a través de la vida. Es un milagro de Dios, es una acción de Dios, es Cristo Jesús convenciendo. Así que la salvación no puede ser nunca una convicción humana ni una elección nuestra. La salvación es un milagro. Escuche, la salvación es un milagro, es la operación de Dios. Nadie puede convencerte de que eres pecador, aunque sepas que eres pecador, aunque hayas leído los 4 evangelios, aunque tengas plantado los proverbios. El único que puede convencerte de tus pecados es Cristo Jesús. Y eso es un milagro. La salvación no puede ser más que un milagro. ¿Qué pasó? El milagro operó en este ladrón. El malhechor se da vuelta y lo reprende. De pronto el malhechor dice: ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Quién le dijo que era Dios? Hace unas pocas horas les estaba insultando. Hace unas pocas horas le estaba diciendo: sálvanos a nosotros. Y ahora le está diciendo: ¿no temes tú a Dios? ¿Qué habrá hecho el otro ladrón? ¿Qué descolocado que estaba? ¿Qué te pasa? Recién estabas conmigo insultando y ahora me dices: ¿no temes aún a Dios estando en la misma condenación? Pero él también está en la misma condenación. Jesús también está en la misma condenación, puede haber dicho el otro ladrón. Pero el que está arrepentiéndole sabe que la condenación de Cristo Jesús, sabe que lo que está pasando con Cristo Jesús va a darle salvación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Toda la humanidad está aquí. Toda la humanidad puede estar representada en estos 2 ladrones. Los 2 ladrones son la humanidad injuriando a Cristo Jesús. Ley del aborto, matrimonio igualitario, hijos intempestivos, hombres que golpean a sus mujeres, mujeres que no respetan a sus maridos, hombres, familiares que golpean a sus ancianos, pederastía, homosexualidad, desviaciones. Todo está allí como 2 ladrones en la cruz. ¿Y qué pasa? Solo una parte, por un milagro, se convierte. Al fin y al cabo, todos los que estamos aquí alguna vez estuvimos en esa situación. Nadie creía por sí solo. Quizás alguno que otro fue católico y fue alguna vez a la iglesia, al templo católico,
Pero la conversión es de Cristo Jesús. ¿Cuándo se convirtieron? Cuando entendieron el Evangelio. Imagínense que Jesús era católico, apostólico y romano, y que el ladrón en la cruz está allí también diciéndole: Él es el Hijo de Dios. Y después le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y acá está lo que dice el anciano que es John MacArthur, que Jesús, si fuese católico, le diría: mira, espera, porque tengo que ir a hacer el purgatorio, donde vas a ir a purgar primero y vamos a ver qué pasa. Pero no vemos que es así, vemos que es automático. Dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo sabe el ladrón que viene un reino nuevo? La única forma es que se haya convencido de que Jesús es el Mesías. La única forma es que se acordó de Daniel, de Isaías, de lo que dijeron, de Jeremías, y se acordó que viene un reino a establecerse. Solo le está diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No está pidiendo ya que lo baje de la cruz. No está pidiendo ya que lo salve. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No está esperando más nada. Él ya está convertido, ya está derramado. Él sabe que su vida está en manos de Cristo Jesús y que el único que lo va a sacar del Seol es Él. Él dice: ya no más. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le mira y dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es automático. Es de una manera tan maravillosa, es automático. No hay otro más. Jesús, ¿por qué no le recrimina nada? Porque Jesús sabe que el Espíritu de Dios obró en el ladrón y que la única forma que le confiese esa forma es porque el Espíritu Santo había obrado en tan poco tiempo, tan rápidamente. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Primer cielo, segundo cielo, celestial, tercer cielo, el hábitat de Dios. Allí, el paraíso. Dice Pablo: sin el cuerpo no sé, estuvo en el tercer cielo. Y después en el mismo relato habla del paraíso. Habla de estar en el paraíso. Hoy estarás conmigo en ese paraíso. ¿Cuál paraíso? ¿Qué le dijo Jesús a sus apóstoles? Voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si yo me fuere a preparar lugar, vendré luego y los tomaré a ustedes mismos, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Aquí vemos la acción más grande. Me quedo ahora un poco con el clamor, con este clamor que tiene este ladrón en la cruz. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí la salvación ya está dada. Quiero decirles algo. La salvación de Cristo Jesús ya está operando, ya está dada. La salvación de Cristo Jesús está en nuestra vida, está en nuestra mano. Sí, pero yo me convertí, pero he cometido pecados. Como la serpiente que fue levantada, dice, para que cuando picaban a los judíos iban a la serpiente y no le hacía nada el veneno. Así también opera la cruz de Cristo Jesús en todos los tiempos. Gabriel nos explicaba: hacia atrás y hacia adelante opera la cruz de Cristo Jesús. ¿Algún pecado hay en su vida? ¿Hay algo que esté acechando? Cuando el Espíritu Santo lo convence del pecado, está diciendo: estás pecando. Vaya automáticamente a la cruz de Cristo. No puede ir solo. Búsquese 2 o 3 que lo lleven a rastras, pero vaya a la cruz de Cristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es la expresión más profunda de un hombre que sí sabe que hay un reino. ¿Cuántos pecados nos acechan cada día? Y cada vez que estamos en una situación de pecados está la conciencia espiritual, está el Espíritu Santo que nos convence de pecado, nos está diciendo de alguna forma: apártate de ese camino. Entonces veo a muchas personas vivir sus vidas en pecado, no tener convicción de pecado, no importarles el pecado, pero leer la Biblia, congregarse. Sin embargo, este hombre está convencido de que Cristo Jesús tiene un reino nuevo. Hay una vida nueva en el Señor.
Así que me quedo con esta expresión y me voy a quedar todos los días de mi vida. Porque yo sí quiero que el Señor se acuerde de mí cuando Él venga en su reino. Y fíjense en que es, acuérdate de mí. Señor, recuérdame. ¿Sabes quién soy? ¿Sabe? Que yo no podía haber creído en ti, que yo no pude haber venido a ti si no fuese por esto. Estuve 20, 30 años casado, tuve problemas, estuve en mi trabajo, he trabajado toda una vida, pero Señor, sigo pensando en ti porque la única forma de esto es que tú hayas operado en mí, así que acuérdate de mí. Recuérdame cuando vengas. Dice que vendrá con todos sus santos ángeles. ¿Qué dice el Padre nuestro? Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. ¿Qué le dijo Jesús en el día de la cena? Justo antes que pase esto. Hoy bebo, hoy como este pan, pero ya no comeré más con ustedes. Hoy tomo este vino, pero ya no lo tomaré más con ustedes, sino hasta que venga de nuevo en mi reino y lo tome nuevo. La expresión, acuérdate de mí cuando vengas, es porque estamos seguros que a través de toda nuestra humanidad hay un gran Salvador, Cristo Jesús. La conversión es un milagro de Dios. ¿La ha podido degustar? ¿Realmente la ha podido degustar? ¿Sabe de esto? ¿La ha podido degustar a la conversión? Esa conversión que cambia, que repentinamente nos da vuelta a la vida, que de pronto caímos como si fuésemos Pablo y nos quebrantamos y lloramos. ¿Ha sufrido la conversión? ¿Usted ha sido convertido por el milagro de la salvación, por el milagro de la cruz de Cristo? ¿O usted solo persigue a Cristo Jesús? Hay dos formas. Seguir a Cristo Jesús es porque está convencido y está convertido. Pero perseguir a Cristo Jesús es porque solo usted quiere obtener un beneficio. Jesús le decía a los hombres: ustedes me siguen por los beneficios que les doy. Pero ninguno le seguía por lo que Cristo podía hacer en la cruz. Seguidores hay muchos, o sea, perseguidores hay muchos, seguidores muy pocos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús está diciendo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo tengo que hacer, Señor, para estar hoy contigo en el paraíso? No te niegues a nada de lo que tengas que confesarle. No te niegues a nada de lo que tengas que hablar. Háblalo con tu cónyuge, háblalo con tu familia. Si tu cónyuge no te escucha, háblalo con alguien cercano, cristiano. Háblalo con el ministro. Háblalo con las personas que puedan darte una mano, una ayuda. No dejes. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le estás suplicando: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Recuérdame, Señor. Recuerda quién soy, que fui pecador, que no hay otra forma de que yo haya venido a ti, que yo conozca de ti, si no fuese por un milagro en la cruz. Y Cristo Jesús llevó a este ladrón al paraíso. Cristo ladrón llevó a este hombre a ese lugar donde muchos hubiesen anhelado estar. Cristo Jesús demostró con su poder que la única forma de salvarnos a todos nosotros era que Él muera en esa cruz y no se baje de esa cruz. ¿Quién es este ladrón? ¿Cómo puede ser posible que los pecados tan inmundos sean quitados de pronto? ¿Cómo puede ser que Jesús conozca a ese hombre que está crucificado allí, tan miserable? Y como si no pasase nada, entra con él primerito en el reino de los cielos. ¿Cómo es posible que se levante el hijo pródigo y después de haber maldecido, haber tomado su dinero, pueda volver y el padre le vista bien y le haga una fiesta? La única forma es que este ladrón en la cruz haya leído los salmos donde David dice que Jehová es misericordioso
Que Jehová es misericordioso, que Él no va a rechazar a nadie que venga a Él arrepentido. Cuando vengas en tu reino. Pero resulta que yo me convertí, y es un milagro la conversión. Pero tengo toda una vida por delante. No morí en la cruz junto con Cristo en esa condición. Aunque estamos juntamente con Cristo crucificados y recibimos su vida eterna hoy, hasta que partamos de este mundo, podemos decir: yo estoy todavía en este camino. Situaciones en mi vida diaria, situaciones en mi convivencia, situaciones con mi familia, situaciones en mi juventud, situaciones con mis padres, situaciones con mi cónyuge, situaciones en mi trabajo, situaciones con el vicio, situaciones con la droga, situaciones con la pornografía, adicción al trabajo, adicción a las drogas. Señor, me convertí, recibí, pero caminé 30 años y estoy cansado, Señor. Ya las predicaciones no me impactan como antes. Recuerdo que cuando recién me convertía, Señor, las predicaciones eran mágicas, pero ya no. Mágica es un modo de decir, para decir maravillosa. Sin embargo, el único clamor que podemos tener al fin de cada día es: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por favor, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque para decir acuérdate de mí cuando vengas en tu reino es porque estás convencido de que Cristo Jesús hizo la obra maravillosa de la cruz. Mire, hermano, uno puede transcurrir mucho tiempo en el Evangelio y el corazón va comenzando a ser una coraza donde después ningún cincel puede romper la piedra del corazón. Y mientras vas al rencor, más vas al odio, más vas a la situación de la vida, más fuerte se hace. Dice la Escritura: intemperantes, sin afecto fraternal. Comenzamos a perder el afecto a nuestra familia, comenzamos a perder el afecto a nuestros padres, comenzamos con la burla. Sin embargo, el único que puede romper nuestra vida una y otra vez es Cristo Jesús, si te acuerdas de Él. Si vienes otra vez a los pies de la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no se olvida de nadie. Corran hacia Cristo Jesús. Pregúntense, no duden de la salvación. Nadie puede dudar de la salvación, es cierto. Duden cómo, en dónde están parados y hacia dónde van para ser transformados a una vida nueva. Vamos a 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Más abajo: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No dude, para nada. Vaya a Cristo Jesús siempre. Él no se ha olvidado de usted, no se olvida de su día. No piense que si ha cometido un error y un pecado, ya se le han cerrado las puertas del cielo. Mientras que en las religiones católicas o en las que hay la salvación es por obra, en nuestra vida cristiana realmente, bíblicamente, la salvación es por un milagro de Dios, por su gracia divina. Restaure su vida. Reconstruya. Escúchenme, ¿está en algún conflicto en su vida? Es un sobreviviente, no es el único, no somos los únicos, no es el único, no somos el único ser que está pasando por una situación. Cuando los alemanes bombardearon parte de Inglaterra con sus aviones, mucha gente falleció, pero mucha gente salió debajo de los escombros y sin ningún rencor comenzaron a reconstruir la ciudad. Muchos murieron, pero los que quedaron
salieron de los escombros. Si se quedaban lamentándose en los escombros, no hubiesen podido reconstruir sus ciudades. Si se queda lamentándose en su vida, detrás de todo lo que pudo haber sido y no fue, no va a poder nunca reconstruir su vida cristiana. Voy a leer este fragmento que dice así: la salvación es un milagro divino y se manifiesta a sí mismo. Hay mucho más aquí de lo que usted podría pensar. En primer lugar, el ladrón se convierte. Él se vuelve muy consciente de Dios y del temor de Dios. Después él reconoce abiertamente su propio pecado. Después él confiesa la perfección de Cristo y afirma que Él es el Mesías y que Él es el Salvador. Es algo sorprendente. Todas estas son respuestas a la obra milagrosa, soberana del Espíritu de Dios en su corazón oscuro. Esta es la luz del Evangelio glorioso de Cristo, brillando en medio de la oscuridad y dispersándola en nuestras vidas. Permítame decirle que la primera evidencia de que Dios está obrando un trabajo en su vida es que usted ha comenzado a tener temor de Dios. Ha comenzado a ver los límites de Dios y comienza a volverse de ese camino. Vengan a Cristo Jesús, a su poder absoluto, a su vida transformadora. Y el Señor va a decirles con todo regocijo: ustedes estarán conmigo en el paraíso hasta su venida, hasta que todo sea transformado, hasta que todo sea integrado en una vida cristiana conjunta con el Espíritu de Dios. La conversión no es un trance de varias semanas. Yo he visto hermanos que han venido mucho tiempo a la congregación, pero la conversión fue producto de segundos, fue producto de un quiebre, de una predicación, de una acción. Fue producto de pronto algo dijeron y toda la conciencia del Evangelio, todo lo que Cristo era cayó en su vida, ¡pumba! Y se convirtió y corrió como el eunuco etíope. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea lavado? ¿Qué impide que yo nazca de nuevo? Corra a Cristo Jesús, no deje de estar. Los tiempos se van acortando. Ha sido complicado el año 2020. No importa la economía, lo que ha pasado con las escuelas. Importa la cantidad de matrimonios que se han destruido a través de la pandemia. Importa la cantidad de cristianos, y hay muchos cristianos que presidían, que se divorciaron, que cometieron adulterio. Satanás ha hecho un trabajo tan grande que muchos pueden seguir en sus púlpitos, pero cuando lleguen después de cruzar el gran mar, aquella lengua a forma de látigo los atraerá de nuevo. Porque la única forma de cruzar esa puerta es que usted se haya arrepentido de sus pecados y que Jesús le diga que hoy va a estar con Él en el paraíso. Una nueva criatura, una verdadera conversión. Él es la vida eterna, y la vida eterna está esparcida por todo el mundo. Tomarla o dejarla opera a través de un milagro. No sienta temor si piensa que esto no ha pasado en su vida. No comience a forzarlo, simplemente entienda algo: no hay posibilidad de entrar al reino de los cielos si usted no se arrepiente. ¿Cuándo? Todos los días. No hace falta un cura, un sacerdote católico, no hace falta ningún presbítero. Vaya a Cristo Jesús, no hace falta encerrarse en una cabina para que usted confiese sus pecados. Confiéselo a Cristo Jesús. Busque ayuda. No tenga miedo de buscar ayuda en nada, no tenga temor. Yo no soy mejor que ustedes y voy terminando. Yo estoy aquí porque haya leído más o porque he tenido más conocimiento. Yo estoy en la misma condición que ustedes. Necesito la misma cantidad de oración que necesitan ustedes. He pasado por muchas condiciones que le han pasado a ustedes. Pero sí he entendido una cosa: que todos los días puedo encontrar que cuando ha pasado mi jornada, la sangre de Cristo me libra de todo pecado. Y si yo no tuviese ese consuelo,
el pecado obraría en mí de una manera sumamente pecaminosa. Y Satanás, que ha operado en todas nuestras vidas y que todos los días está tentándonos, hubiese rasgado mi vida y llevado al lugar donde más le pareciera. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él ha ido a preparar lugar para ustedes, para que donde Él está, ustedes también estén. Y el día en que Él venga, tomará a su iglesia, se tomará a sí mismo. Lo único que tiene que hacer es levántese, vaya a la cruz de Cristo. En serio, levántese, vaya a la cruz de Cristo. No puede ir porque está realmente muy devastado. Hay 2 o 3 acá que pueden levantarlo. Levántese, levántese. Termino diciendo, Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, levántate y sal fuera. Y Lázaro salió. Pero anteriormente le había dicho a María: ¿no te dije yo que si crees en mí, sabrás que los muertos, aunque estén muertos, vivirán? Yo soy la vida eterna. Oremos. Señor Jesús, gracias por la vida eterna puesta en ti, autor y consumador de la fe, perfecto Dios, perfecto Señor. Gracias por lo hecho en la cruz. Señor, míranos hoy como iglesia y engloba hoy todos nuestros pecados y todo lo que hemos sido durante la semana. Yo sé, Señor amado, que hay hombres que sufren callados sus situaciones familiares. Yo sé, Señor amado, que hay mujeres que sufren, Señor amado, al margen el distrato y el maltrato de sus cónyuges. Yo sé que hay jóvenes, oh Señor Jesús, que están sin el rumbo necesario. Yo sé, Señor Jesús, que hay pequeños que necesitan ser educados y que si no trabajamos en ello, el mundo y lo que viene va a rodearles. Pero, Señor Jesús, acuérdate de esta iglesia y recíbenos cuando vengas en tu reino, porque solo tú, oh Cristo Jesús, puedes obrar un milagro de tal magnitud en que todos nosotros despertemos de una sola vez y para siempre al trabajo genuino de una vida que resplandezca la gracia que tú has derramado sobre nuestra gente, sobre nuestro pueblo, sobre nuestra ciudad. Padre, sí quiero estar contigo en el paraíso, pero te ruego, tráeme en pos de ti y a tu cruz, oh Señor amado. Gracias, Señor amado, porque hay una tumba vacía, realmente, una cruz vacía, que nos dice que hay salvación y vida eterna. No te olvides de nosotros, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén, hermanos, la paz del Señor.